Bienvenido al primer capítulo de Héroes no ficticios. Hoy presentamos ¿Quién es María Corina Machado? María Corina Machado Parisca, nacida el 7 de octubre de 1967, es una política de oposición venezolana e ingeniera industrial que se desempeñó como miembro electa de la Asamblea Nacional de Venezuela de 2011 a 2014. Machado ingresó a la política en 2002 como fundadora y líder del Grupo de Monitoreo de Votos, Grupo Sumate, junto a Alejandro Plaz. En 2018, fue incluida como una de las 100 mujeres de la BBC. Actualmente, Machado es considerada una figura destacada de la oposición venezolana. El gobierno autoritario de Nicolás Maduro en Venezuela ha prohibido a Machado salir de Venezuela. Machado fue candidata en las elecciones presidenciales venezolanas de 2012, pero perdió las primarias de la oposición frente a Enrique Capriles. Durante las protestas venezolanas de 2014, Machado fue una de las principales figuras en la organización de protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro. En 2019, en medio de la crisis presidencial venezolana, anunció que lanzaría una segunda candidatura presidencial si el controvertido presidente interino Juan Guaidó convocaba con éxito elecciones. Guaidó finalmente no tuvo éxito en sus esfuerzos. Fue precandidata por 20 Venezuela en las elecciones primarias de la Plataforma Unitaria de 2023, aunque el 30 de junio de 2023 fue inhabilitada por 15 años por la Contraloría General de Venezuela. Su inhabilitación fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia de Venezuela en enero de 2024. Después de ganar las elecciones primarias, Machado fue declarada candidata de la oposición para las elecciones presidenciales de 2024, aunque fue reemplazada por Corina Yoris el 22 de marzo de 2024. A Yoris se le impidió registrarse como candidata y fue reemplazada temporalmente por Edmundo González Urrutia. Machado nació en Caracas, Venezuela, el 7 de octubre de 1967. La mayor de 4 hermanas, es hija de Enrique Machado Zuloaga, un destacado empresario siderúrgico, y Corina Parisca, psicóloga. Entre sus antepasados se encontraba Eduardo Blanco, autor del clásico Venezuela heroica de 1881 y un pariente que murió en un levantamiento contra el dictador venezolano Juan Vicente Gómez. Machado es ingeniera industrial de la Universidad Católica Andrés Bello y tiene una maestría en finanzas del Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, Escuela de Negocios, de Caracas. También formó parte del Programa Mundial de Becarios de la Universidad de Yale en 2009. En 1992, como madre de 3 hijos, Machado fundó la Fundación Atenea, una fundación que utiliza donaciones privadas para cuidar a los niños huérfanos y delincuentes de la calle de Caracas. También se desempeñó como presidenta de la Fundación Oportunitas. Después de trabajar en la industria automotriz en Valencia, se mudó en 1993 a Caracas. Por su papel en Sumate, Machado abandonó la fundación para que no se politizara. La fundación de la organización civil voluntaria venezolana Sumate resultó de un encuentro apresurado entre Machado y Alejandro Plaz en el lobby de un hotel en 2001, donde compartieron su preocupación por el rumbo que se estaba tomando para Venezuela. Machado dijo: Algo hizo clic. Tuve la inquietante sensación de que no podía quedarme en casa y ver cómo el país se polarizaba y colapsaba. Teníamos que mantener el proceso electoral pero cambiar el rumbo, para darle a los venezolanos la oportunidad de contarnos a nosotros mismos. Para disipar las tensiones antes de que se acumularan. Fue una elección de votos en lugar de balas. Machado y Plaz fueron invitados a reunirse con legisladores de la Asamblea Nacional en agosto de 2006 para una investigación sobre el financiamiento de Sumate, pero se les negó el acceso a la audiencia, aunque dicen que recibieron 2 cartas solicitando su presencia. También enfrentó cargos de traición por firmar el decreto Carmona durante el intento de golpe de Estado en Venezuela de 2002. Escribí mi nombre en lo que creía que era una hoja de registro mientras visitaba el Palacio Presidencial, dijo ella en su defensa. Los cargos conllevaron una pena de más de 1 década de prisión. El juicio fue suspendido en febrero de 2006 debido a violaciones del debido proceso por parte del juez de primera instancia, y ha sido pospuesto. En 2011, Machado lanzó su candidatura para las elecciones presidenciales venezolanas de 2012. Los Angeles Times dijo que su nombre fue mencionado como candidata potencial. Y Michael Shifter declaró que ella era una futura contendiente presidencial. Ella puede comunicar efectivamente una visión para una Venezuela anti-Chávez, que pueda atraer a suficientes partidarios del chavismo. Según el Financial Times, Machado fue apodada la nueva cara de la oposición, teniendo en cuenta que para ese tiempo, 2012, se enfrentaría a las elecciones presidenciales a Hugo Chávez. El 13 de enero de 2012, durante el discurso anual sobre el Estado de la Nación pronunciado por Chávez ante la Asamblea Nacional de Venezuela, Machado lo confrontó por la escasez de bienes básicos, la delincuencia y las nacionalizaciones de industrias básicas.
¿Cómo puedes decir que proteges la propiedad privada cuando has estado expropiando pequeñas empresas? Expropiar y no pagar es robar. Dijo ella. El ganador de las primarias de 2012 para ser el candidato de la oposición contra Chávez en las elecciones presidenciales de octubre fue Enrique Capriles Radonsky. Según Associated Press, Machado admitió la derrota antes de que se anunciaran los resultados y dijo que también apoyará activamente a Capriles. En febrero de 2010, Machado renunció a su mate y anunció su candidatura a la Asamblea Nacional de Venezuela. Representó a Miranda por los municipios de Chacao, Baruta, El Hatillo y Parroquia Leoncio Martínez de Sucre. Ella era miembro del Partido Primero Justicia de la Coalición por la Unidad Democrática, Mesa de la Unidad Democrática AMUD, en oposición al partido de Chávez, el Partido Socialista Unido de Venezuela, Partido Socialista Unido de Venezuela SUV. Los venezolanos somos gente buena, decente y libre que no quiere vivir con violencia ni odio. Prometo defender el derecho de los venezolanos a pensar libremente y vivir sin miedo. Dijo ella al anunciar su candidatura. En abril de 2010, Machado ganó las elecciones primarias. Hizo campaña activamente en barrios marginales que alguna vez fueron considerados un territorio sólido pro-Chávez, intentando capitalizar los problemas internos, incluidos los delitos violentos generalizados, los cortes de energía en algunas regiones, una grave escasez de viviendas y una inflación del 30%. El 21 de marzo de 2014, Machado compareció como enviado alterno a solicitud de Panamá ante la Organización de Estados Americanos, OEA, en medio de las protestas en Venezuela, para hablar sobre la situación en Venezuela. Según The Wall Street Journal, tras su aparición en la OEA, parlamentarios pro-Maduro, que dominan la Asamblea Nacional, afirmaron que su aparición en la OEA estaba prohibida por la Constitución de Venezuela y la destituyeron de la Asamblea Nacional. 44. Machado respondió acusando a Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, de tener una dictadura en la Asamblea Nacional. Y dijo que su destitución de la Asamblea Nacional era ilegal. Machado estuvo entre los líderes de las manifestaciones de oposición contra Nicolás Maduro en las protestas venezolanas de 2014. El 18 de marzo de 2014, el Congreso de Venezuela solicitó una investigación penal contra Machado por delitos como traición a la patria por su participación en las protestas antigubernamentales. Machado respondió así. En una dictadura, cuanto más débil es el régimen, mayor es la represión. Después de su destitución el 21 de marzo de 2014, Machado, junto con sus partidarios, inició una marcha el 1 de abril de 2014 hacia el centro Caracas protestando contra la expulsión de ella, donde Machado intentó regresar a su escaño en la Asamblea Nacional. La Guardia Nacional impidió la salida de los manifestantes y los dispersó con gases lacrimógenos. En mayo de 2014, el funcionario del gobierno venezolano Jorge Rodríguez presentó acusaciones de un complot de políticos y funcionarios de la oposición, incluido Machado, para derrocar al gobierno de Maduro. Las pruebas aportadas por el gobierno venezolano fueron supuestos correos electrónicos a través de Google dirigidos a otras personas, tanto de Machado como de Pedro Mario Burelli. Burelli respondió que los correos electrónicos fueron falsificados por el Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, mostrando lo que dijo eran los correos electrónicos originales. En junio de 2014, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, citó a Machado junto con Burelli, Diego Arria y Ricardo Koeslin. El 11 de junio de 2014 se emitieron órdenes de detención. Burelli contrató a Kibu, una empresa de ciberseguridad con sede en Estados Unidos, para analizar los supuestos correos electrónicos. Kibu concluyó que no había pruebas de la existencia de correos electrónicos entre las cuentas de Google de Pedro Burelli y los presuntos destinatarios, que los supuestos correos electrónicos presentados por el gobierno venezolano tenían muchos indicios de manipulación por parte de los usuarios y que los funcionarios venezolanos utilizaron documentos falsos. Correos electrónicos para acusar a los adversarios del gobierno de conspirar para matar al presidente Nicolás Maduro. En noviembre de 2014, funcionarios del gobierno anunciaron que Machado sería acusada formalmente el 3 de diciembre de 2014. Machado y otros afirmaron que las acusaciones eran falsas y fueron creadas por el gobierno venezolano para desviar la atención de los problemas económicos de Venezuela y las encuestas que mostraban el índice de aprobación de Maduro en un mínimo histórico del 30%. El 1 de febrero de 2019, Machado anunció su intención de postularse para la presidencia si Juan Guaidó convoca elecciones, debido a la crisis presidencial venezolana de 2019. Para las próximas elecciones presidenciales venezolanas, Machado fue reconocida como uno de los principales candidatos de la oposición. En una entrevista sobre las elecciones, Machado insistió en que no estaba interesada en las primarias de la oposición y dijo: Mi objetivo es sacar a Maduro y poder derrotar al régimen usando toda la fuerza. Aquí solo hay dos opciones. Ganamos con una gran mayoría o Maduro se roba las elecciones. Dijo ella.
El 14 de agosto de 2022, Machado confirmó su participación en las primarias presidenciales de la Plataforma Unitaria de 2023. Durante las primarias, Machado se posicionó en contra de la asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral, CNE, en las elecciones, alegando que el CNE es parte de un sistema criminal. De la misma manera, defendió el regreso al voto manual. El 15 de marzo de 2023 inició oficialmente su gira de campaña por el país, en el estado Mérida. Durante su precampaña, Machado mantuvo críticas hacia los dirigentes tradicionales de la oposición, principalmente Acción Democrática, Primero Justicia, Una Nueva Era y Popular. Voluntad de los partidos. También dejó claro que estaba dispuesta a negociar una salida del chavismo para lograr una transición. El 30 de junio de 2023 fue inhabilitada por 15 años por la Contraloría General de Venezuela, tras un pedido del político José Brito. La Contraloría la vinculó con presuntos crímenes de Juan Guaidó y la acusó de apoyar sanciones durante la crisis venezolana. Analistas determinaron que la acusación de haber participado en el interino era incoherente, teniendo en cuenta que ella no era miembro de la Asamblea Nacional Opositora de 2015, lo impedía una inhabilitación de la Contraloría, además de que nunca había sido nombrada en ningún cargo. Posición en el gobierno interino de Guaidó. Organismos como las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea, así como países como Colombia, Paraguay, Uruguay, Ecuador, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Chile, Canadá y Francia, rechazaron la inhabilitación de Machado. El Parlamento de la Unión Europea calificó la prohibición de arbitraria y políticamente inventada, y Associated Press afirmó que prohibir la participación de políticos de la oposición en las elecciones es una táctica frecuente utilizada por el gobierno. El 26 de octubre de 2023, tras ganar las elecciones primarias, la Comisión Nacional de Primarias proclamó a Machado candidato presidencial unitario de la oposición. La inhabilitación de 15 años de Machado fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia de Venezuela en enero de 2024. El tribunal dijo que la inhabilitación era por estar involucrada en el complot de corrupción orquestado por el usurpador Juan Guaidó, que había llevado a un bloqueo criminal a la República Bolivariana de Venezuela, así como el despojo descarado de las empresas y riquezas del pueblo venezolano en el exterior, con la complicidad de gobiernos corruptos. Machado nombró a Corina Lloris como su suplente. Lloris no pudo registrarse como candidata y nombró a Edmundo González Urrutia como su reemplazo temporal. Elecciones presidenciales de 2024. Aunque Machado no es la candidata presidencial, se ha mantenido como líder de la oposición al chavismo durante el proceso electoral. El apoyo mayoritario que recibe el candidato Edmundo González en diversas encuestas se debe al impulso que le da Machado. Respecto al papel que desempeñará Machado en un hipotético gobierno de González Urrutia, The Telegraph comenta: si gana la oposición, se espera que la señora Machado sea la líder de facto de un gobierno dirigido formalmente por el señor González. El periódico también comparó el movimiento popular masivo en torno a Machado, con el ascenso de Hugo Chávez a la presidencia en 1998, en términos del fervor que genera en los ciudadanos, tanto en un contexto de crisis política como de decadencia del sistema. El 4 de julio, González y Machado iniciaron oficialmente la campaña electoral junto con otros líderes de la oposición, 85. El evento, que iba a ser una caravana desde Chacaíto hasta el Marqués, se convirtió en una marcha con la asistencia de decenas de miles de personas. El New York Times, refiriéndose a Machado, la describió como una exlegisladora enérgica cuyo mensaje central es la promesa de traer a los venezolanos a casa mediante la restauración de la democracia y la reactivación de la economía. Machado es antichavismo y no ha estado de acuerdo con otros sectores de la oposición venezolana. En 2011, hizo campaña como promotora del capitalismo popular. Machado apoya la privatización de entidades estatales en Venezuela, incluida la petrolera PEPSA. Machado ha apoyado las sanciones internacionales durante la crisis venezolana y ha abogado por una intervención extranjera para derrocar a Maduro por motivos humanitarios. Premios y reconocimientos. En mayo de 2005, el entonces presidente estadounidense George W. Bush dio la bienvenida a Machado a la oficina Oval. Después de reunirse con Machado y discutir los esfuerzos de Súmate para salvaguardar la integridad y transparencia del proceso electoral de Venezuela, un portavoz de la Casa Blanca dijo: El presidente expresó su preocupación por los esfuerzos para acosar e intimidar a Súmate y sus líderes. Machado fue aclamada por National Review en 2006 como la mejor mujer y los tiempos difíciles que enfrentan muchas mujeres en todo el mundo en una lista de mujeres que el mundo debería conocer para el Día Internacional de la Mujer. Aquí termina este homenaje a una heroína que no es ficticia, pero su historia sigue, porque ella sigue luchando, ella sigue venciendo, ella sigue en tarima en cuerpo y alma. Y todos debemos apoyarla, pues cada uno tenemos un venezolano adentro.